Dead Island 2 finalmente ha llegado, así que este es el momento perfecto para decirte todo lo que hay que decir acerca de esta serie, desde cómo empezó hasta cómo ha llegado a su secuela. Espera muchos zombies y más zombies, además de gore y sangre por doquier. Y si no, pues no sería un juego de zombies, ¿verdad? Hola, yo soy Oscar de Atomic KO y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! No se puede mencionar Dead Island sin el tráiler que lo mandó al estrellato, un tráiler tan memorable que aún ahora, más de 12 años después, seguimos mencionándolo con añoranza. Más que un tráiler, se trataba de una película corta que mostraba la lucha de una familia por sobrevivir después de que su vacación es arruinada por una horda de zombies. La acción está en reversa, por lo que lo primero que ves es a un niño muerto, y luego, poco a poco, se revela cómo llegó a esta situación, todo sobre una melancólica melodía en piano que le da bastante profundidad emocional. El tráiler fue criticado precisamente por mostrar a una niña muerta, en palabras de algunos, solo para vender un producto, pero nadie puede negar el impacto emocional que tuvo. Está fuerte. Sin embargo, para ese entonces ya sabíamos de la existencia del juego, ya que fue anunciado en 2006 en el ahora muerto E3. Así que sí, tuvimos que esperar aún otros 5 años solo para que saliera el juego. Dead Island es un juego en el que mata zombies a palos. Sí, ese es el punto más importante cuando se trata de esta serie de videojuegos. El énfasis está en las distintas armas melee que puedes utilizar para destruir a los zombies y también que estos pueden ser descuartizados de unas maneras muy sangrientas. Un plus para los fans de las películas de zombies y del gore. Puedes usar más de 30 armas distintas para destruir zombies, desde sartenes hasta katanas y hachas. Realmente el cielo es el límite cuando se trata de armas físicas para destruir zombies. La pandemia de zombies es causada por una enfermedad en particular, el patógeno HK, que es en realidad una versión modificada de una enfermedad real, el Kuru. Kuru es una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa causada por un prión. Aunque el periodo de incubación puede durar hasta 30 años, la mayoría de las personas mueren durante el tercer mes en el que la enfermedad se ha manifestado. Así que sí, es letal. Aunque inicialmente se creía que el Kuru era una enfermedad hereditaria, después se descubrió que se transmitía al ingerir el material cerebral de difuntos que ya tenían el prión. Aunque los priones no son estrictamente infecciones, sí se pueden transmitir. Techland se inspiró en esta enfermedad para la creación de su pandemia zombie, así como el VIH. De acuerdo al juego, el patógeno HK incluye características de ambos. El patógeno se transfiere a través de la sangre, por lo que mordidas y heridas físicas es la mejor manera de contagiarse. De acuerdo al juego, una vez contagiado, el virus se incuba en cuestión de horas o días. Mientras el infectado sufre unos dolores terribles, más tarde pierde todas sus funciones cerebrales excepto las primarias, revirtiéndolo a un estado animalístico sediento de sangre. Dead Island está situado en la isla real de Vanoi, basada en Papúa Nueva Guinea. Sí, el lugar donde se originó el Kuru. La isla está situada un poco al norte de Australia, por si tenían dudas. El primer Dead Island cuenta con 4 personajes jugables, cada uno con sus propias habilidades y especialidades. Sam B, rapero, lo puedes considerar el tanque del equipo, ya que puede absorber mucho daño, haciéndolo efectivo como vanguardia. Tiene mucha vida y estamina, por lo que es el personaje más fácil de usar. Shan Mei, una asesina posando como recepcionista del hotel, es capaz de blandir armas afiladas con gran efectividad, haciendo gran cantidad de ataques críticos. Sin embargo, es la que tiene menos vida de todos, por lo que es un poco difícil de usar. Logan Carter es experto en lanzar armas y cuchillos, hasta puede hacer que las armas que lanza regresen automáticamente a él, por lo que puede matar enemigos sin siquiera moverse. Purna Jackson está enfocada en armas de fuego, incluso su ulti es obtener un revólver con municiones ilimitadas. Purna fue el foco de una controversia debido al nombre de una de sus habilidades. Durante el desarrollo, la habilidad que le permitía hacer más daño a sus oponentes masculinos llevaba por nombre feminista. ¿What? Aunque cambiaron esto en el lanzamiento del juego a otro nombre menos misógino, encontraron el nombre en el debug de la versión de PC. Deep Silver se disculpó y dijo que se trataba solamente de una bromita interna entre los desarrolladores.
Dead Island fue relativamente bien recibido por la comunidad y por los críticos. Muchos sintieron que el tráiler de revelación no coincidía con el mood y atmósfera del juego, mucho menos con el gameplay, pero que aún así era un juego divertido con mucho potencial. Además vendió muy bien, hasta ahora ha vendido más de 5 millones de copias. Nada mal para un juego en el que mata zombies a palazos. Por ello, Techland y Deep Silver anunciaron una secuela, algo así como una secuela llamada Dead Island Riptide, que fue lanzada solo 2 años después, en 2013. Dead Island Riptide sigue justo donde el primer juego se quedó, pero introduce a un nuevo protagonista, John Morgan. Como los otros protagonistas de la serie, John Morgan es milagrosamente inmune al virus y lo sabe muy pronto. Es también un experto en armas cuerpo a cuerpo, por fortuna, porque las va a necesitar. Desafortunadamente para nuestros protagonistas, incluso después de salir de Vanoi, siguen en terribles problemas. Terminan en una nave militar en la que experimentan con ellos constantemente para encontrar la cura al patógeno. Ahí es donde encuentran a John Morgan. Con su ayuda terminan en una nueva isla, Palanai, pero ahí también ha sido invadido por zombies y todos están luchando por sobrevivir. Aquí se introduce una nueva mecánica de juego, defiende el campamento. Techland está muy orgulloso de cómo hicieron los zombies, cada uno tiene sus propias capas de músculo y carne. Esa es la razón por la cual saltan pedazos de carne y mucha sangre cada vez que matas a uno. Se esforzaron para que esto fuera posible. El nombre anterior de Dead Island era Island of Living Dead, o la isla de los muertos vivientes. Técnicamente quieren decir lo mismo, pero Dead Island fluye mucho mejor. Buena decisión, diría yo. A pesar de que hay zombies en todos lados, nadie dice la palabra zombies dentro de los diálogos de los personajes. Es decir, de acuerdo a la narrativa, no son zombies. En lugar de eso, el juego tiene 1001 nombres para ellos, dependiendo de sus habilidades. Por ejemplo, los walkers o caminantes son zombies que van bastante despacio, así que no tienes que temerles demasiado a menos que sean muchos. Es probable que el nombre Walker venga del cómic The Walking Dead, de Robert Kirkman. Después de todo, The Walking Dead ha sido popular por mucho tiempo. Ram es un zombie grande con los brazos sujetos por una camisa de fuerza, por lo que su ataque principal es simplemente correr derechito a ti con la esperanza de matarte. Aunque no está confirmado, es muy probable que la inspiración del Ram sea el Charger de Left 4 Dead, pues ambos tienen el mismo tipo de ataque. Los Ram vienen de la prisión, pues los encuentra solamente después de que Ryder White abre las celdas. Dead Island cuenta con su propio cómic publicado por Marvel. Cuenta algunos hechos previos al apocalipsis zombie en la isla de Vanoi. Sigue a Robert Howard, un periodista de investigación que estaba en la isla para investigar la explotación de recursos de la isla antes de ser atrapado por la pandemia. Las grabaciones de audio que encuentras en el juego tiradas por ahí son de él y de todas sus investigaciones en la isla. Hablando del resto de los juegos, a Riptide le siguió otro título que técnicamente nunca vio la luz del día, Dead Island Epidemic. Dead Island Epidemic era un juego al estilo MOBA, así como League of Legends, en el que jugabas como diferentes sobrevivientes de la serie Dead Island en una arena en línea. Había principalmente dos fases del juego, el modo PvE contra zombies y el modo PvP contra otros supervivientes. Derrotar zombies te daba armas, materiales y nivel, por lo que era útil para después enfrentarte a otros supervivientes. El título fue desarrollado por Sunlock Studios durante alrededor de 15 meses, además de la preproducción. Sin embargo, estuvo solo poco tiempo al aire, teniendo solo un alfa cerrado y una beta abierta en su haber. El juego simplemente no logró llamar suficiente atención, quizá porque el mundo está saturado de MOBAs y un MOBA de zombies no suena muy atractivo de por sí. En cuanto a Sunlock Studios, no se preocupen mucho por ellos, siguen haciendo MOBAs. Bueno, MOBA singular, con Battle Right, que salió en 2017 y que tiene buenas reseñas entre los jugadores de Steam. Total, desde el 15 de octubre de 2015 es imposible jugar Dead Island Epidemic, ya que obvio requiere de una conexión al servidor, al cabo que pues nadie quería, ¿o sí? Pero antes de este juego fracasado, Deep Silver quiso capitalizar aún más sobre la popularidad de Dead Island. Así que también lanzaron un spin-off, Escape Dead Island. Este era un juego de aventuras y survival en tercera persona, así que algo distinto a Dead Island, pero no de manera radical. Si estás interesado en el lore de Dead Island, aquí hay mucha carnita para echar en el asador. El protagonista es Cliff Kalo, un aspirante a periodista que está aquí para descubrir los orígenes de la pandemia zombie. ¿Qué es el virus? ¿Quién lo creó? Y desde luego,
también cómo sucedieron los hechos de la isla de Vanoi. Sin embargo, el juego se desarrolla en la isla de Narapela, muy cerca de Vanoi, en parte porque ahí es en donde se encuentra Sean May, una agente encubierta que protagonizó el primer juego. Entre más avanza la historia, menos puedes confiar en lo que te dice Cliff Kylo, porque se vuelve un narrador poco confiable. De hecho, está perdiendo la cordura por cosas que suceden en la isla, y no hay que hablar más porque, pues, spoilers. El juego no fue muy bien recibido, la verdad, con Polygon diciendo, es el peor juego que he terminado. Eso sí, Escape Dead Island funciona como el hilo que conecta el primer juego con el próximo Dead Island 2, así que si de verdad quieres saber toda la historia, vas a tener que sufrirlo. O podrías solo nunca saberlo y ya, la verdad. Aunque fue anunciado desde el 2014, Dead Island 2 no saldrá hasta este año 2023. ¿La razón? Una cantidad abrumadora de cambios en los estudios que estuvieron trabajando en él. Así que algo que debió tomar quizás 5 años, tomó más de 10. Originalmente el juego iba a estar en manos de Techland, quienes hicieron el primer Dead Island, pero ellos prefirieron enfocarse en Dying Light en lugar de hacer otro juego de zombies. No, espera, ¿Dying Light también es un juego de zombies? Entonces... Luego la bolita se la pasaron a Jaeger Productions, quien pichó el proyecto con Deep Silver y lo ganó. Pero después de varios años, Deep Silver y Jaeger decidieron que ya no querían trabajar juntos y se separaron. Luego Jaeger se fue a la quiebra. Una versión de lo que hizo Jaeger se filtró durante 2015, donde podíamos ver el setting, California, así como algunos personajes con todo y actuación de voz. Esta versión filtrada también contenía la habitación de los devs, donde podías encontrar todas las armas y todos los zombies terminados. Gracias a esta filtración, también supimos que iba a haber 4 personajes jugables, incluyendo a Ryan, el bombero voluntario, que quizá no deba ser confundido con el otro Ryan que está en Dead Island 2. La separación con Jaeger hizo que le dieran el proyecto a Sumo Digital, que ha colaborado en muchos otros juegos como Forza Horizon y Call of Duty Vanguard. Durante todo este tiempo, Deep Silver le aseguró a todos que el juego aún estaba en desarrollo, por cierto. Finalmente quedó en manos de Dambuster Studios, un estudio interno de Deep Silver que finalmente logró sacar el proyecto adelante en la forma en lo que conocemos en el 2023. Felicidades por sobrevivir al infierno del desarrollo. Debió haber sido un dolor de cabeza, dejémoslo ahí. Los dos devs cuentan que aunque se quedaron con el setting, tuvieron que reiniciar el juego desde cero, y en parte se quedaron con el setting porque eso ya había sido comunicado con anterioridad. Dead Island 2 cuenta una nueva historia situada en el mismo universo de Dead Island 10 años después de los hechos en la isla de Vanoi. Ahora, en lugar de estar en un paraíso isleño, estarás en la ciudad de Los Ángeles, que el juego ha rebautizado como Los Diablos, debido a que ahora hay zombies y bueno, supongo que no era una gran ciudad en primer lugar. Aquí podrás escoger entre 6 diferentes protagonistas, cada uno de ellos y con sus propias habilidades únicas, además de sus propios niveles de energía y salud. Sí, como en el primer Dead Island. Una vez más, el enfoque se encuentra en las armas melee, por lo que encuentras un montón de diversas armas tiradas por todos lados, desde simples bates y palos hasta armas más sofisticadas como katanas y wakizashis. ¿Qué es un wakizashi? También puedes modificar tus armas para que hagan distinto tipo de daño como eléctrico o de fuego, lo que te permite asesinar zombies de nuevas y creativas maneras. Para acelerar el proceso, también contarás con elementos del medio ambiente para derrotar a los muertos vivientes. Por ejemplo, toma una garrafa de agua y luego échale un arma eléctrica. Obtendrás una trampa eléctrica que electrocutará a los zombies por unos segundos. Puedes aprovechar este momento para madreártelos. Ahora sí, hijo de tu... ¿Este qué? Ah, sí. Como en el primer Dead Island, también podrás lanzar tus armas a los zombies y de hecho hay algunas de ellas que están específicamente hechas para lanzarse, tales como los shuriken. Hazlo, es divertido. Cada personaje principal tiene sus propias motivaciones para estar en Los Diablos, pero no importa cuál de ellos escojas, los hechos de la historia principal serán los mismos, así que solo enfócate en el que se vea más divertido de jugar. Zambi hace una aparición sorpresa en Dead Island 2 durante las primeras horas del juego. Servirá como tu mentor para hacer unas armas modificadas y que no mueras torpemente en las calles de Los Diablos. Este personaje será tu principal fuente de información acerca de lo que sucedió en juegos pasados, pues constantemente hace alusión a eso.
Los personajes que podrás escoger, llamados Slayers, serán Amy, Jacob, Ryan, Danny, Carla y Bruno. Cada uno de ellos tiene sus propias habilidades únicas, además de algunos otros skills que solo puedes equiparle a ellos. Amy es el primer personaje en la saga en tener una discapacidad. Cuenta con una prótesis en una pierna. También es el personaje más rápido del juego. Aunque Ryan aparece vestido de bombero, es en realidad un danzante exótico con grandes músculos abdominales. Su meta en la vida es regresar con su hermanito, a quien no encuentra debido al apocalipsis zombie. Carla es de las más rudas, capaz de bloquear cualquier golpe y luego contraatacar. Es una doble de escenas peligrosas, así que nada la detiene. Danny es una irlandesa con ganas de quemarlo todo. Sus ataques pesados desatan una explosión al hacer contacto, lo que la hace muy divertida de usar. Bruno creció en las calles de Los Ángeles, o Los Diablos, y es un experto scammer y ladrón, pero ahora usa sus habilidades para sobrevivir a los zombies. Hace más daño cuando le pegas a los zombies por la espalda. La mascota no oficial del juego es un flamingo rosa llamado Flambo. El sistema de habilidades del juego se lleva a cabo a partir de cartas. Puedes intercambiar estas cartas en cualquier momento con las que tengas disponibles, por lo que puedes cambiar y adaptar tu estilo de juego a la situación. Por cierto, una vez comenzada la historia no podrás cambiar de personaje, así que más vale que escojas bien desde el principio. Si te registras para obtener actualizaciones del juego en su página web, podrás obtener un cuchillo especial como bonus dentro de Dead Island 2. El cuchillo se llama Trickster's Smile Knife. El sitio web también ha publicado noticias dentro del juego como si fueran noticias reales, incluyendo un artículo en el que Zambi demanda a su discográfica por haber sacado un single y quedarse con el dinero cuando estaba supuestamente desaparecido. Me gusta, sí, llamándolo Zambi. Dead Island 2 también cuenta con una función que te permite controlar el juego a través de Alexa. Sí, Alexa, la bocina que controlas con tu voz. Esto se hace a través de una cosa llamada Alexa Game Control, en el que puedes darle comandos y sucederán cosas en el juego. Alexa, mata a aquel zombie. Por ejemplo, le puedes decir, muéstrame el quest más cercano, y te lo dirá. Un poco raro y no sé si mucha gente lo use, pero para temas de accesibilidad es un gran win. Si te enamoraste de Amy desde ya, puedes comprar una figura de resina de ella por 119 euros. Incluye mano amputada de zombie para más Espera, ¿qué? Dying Light 2, hecho por Techland, también tiene algunos easter eggs de Dead Island. Parece ser que sus devs originales aún quieren a este bonito juego de zombies. Hay un reproductor de viniles en el Dying Light 2 con un vinil llamado Who Do You Voodoo, una referencia al rapero Sam B, que está cantando esa misma canción en la cinemática de introducción de Dead Island. Esta podría sonarte vaga, pero en el prólogo de Dying Light 2 encontrarás un árbol que se ve exactamente igual al logo de Dead Island. Ya sabes, esa bonita palmera con alguien colgando de ella. Podría ser o no ser, pero yo elijo pensar que sí. Dead Island 2 está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games Store, Xbox Series X y S, además de Xbox One. Y eso es básicamente Dead Island. Aún hay mucho que decir porque es una serie extensa y tiene juego nuevo, pero creo que con esto ya sabes más que lo básico. ¿Hay algo que nos haya faltado? Déjalo en los comentarios para enterarnos nosotros también. ¿Cuál de los títulos de Dead Island es tu favorito? ¿Estás esperando o jugando ya Dead Island 2 con ansias? Dínoslo en la caja de comentarios. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic IO y nos vemos hasta la próxima. Bye.